Gracias, Edmar. Es un gusto hacerte esta entrevista porque la verdad es que, bueno, estamos muy contentos y emocionados con tu trabajo, con tu libro, porque, digo, no hay tanta bibliografía sobre el tema en español y tener un aporte, ¿no? de este tipo de temática es muy importante para mí, o eso creo yo, y bueno, y que podamos hacerlo a través del CEMAS, la verdad que está muy, muy bueno. Así que, bueno, felicidades por tu trabajo. Y bueno, quería empezar preguntándote, casualmente, ¿por qué escribí este libro? ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Te decidiste a escribir este libro? Bueno, primero muchas gracias a ti, Fran, también por todo el trabajo pues del proceso, del registro, al CEMAS, ¿no? A Rodrigo por la invitación. Yo sé que es un trabajo complicado siempre publicar libros, pues muchas gracias por ese proceso. De nada. Pues en realidad la razón es que son ideas. eh, bueno, como las personas que ya medio le echaron un ojo al libro o las personas que están por echarle un ojo al libro, habrán o visto o se darán cuenta que está dividido como en tres secciones muy generales, ¿no? La primera es como toda una problematización del concepto y del término algoritmo, tal cual como se utiliza en el arte y en particular en lo que tiene que ver con las artes sonoras, ¿no? Y la segunda es toda esta parte de como acercamiento a las matemáticas, a temas muy específicos de matemáticas, pero como desde la parte matemática teórica, ¿no? Eh, y la razón es que, pues, digamos que a través de los años, tanto en la parte de la producción que me ha tocado hacer y en la parte también de la docencia, pues he visto que hay mucho interés por acercarse a las matemáticas, ¿no? Pero a veces no siempre es ese acercamiento a veces de parte de de gente que no viene de las matemáticas, a veces no es tan directo o no es tan sencillo, ¿no? Porque pues implica entrar a un área que puede ser completamente desconocida, y lo que sucede es que pues pasa lo que hacemos cuando entramos a una nueva área de conocimiento que buscamos aquí y allá, ¿no? Y muchas veces el libro, justamente una razón es como establecer una ruta para que la gente no se pierda demasiado, ¿no? Y que pueda tener estas herramientas teóricas más o menos bien afianzadas y que a partir de entender esas herramientas teóricas, o al menos las bases o los fundamentos, ya de ahí tenga estas, perdón, valga la redundancia, estas bases para poder acercarse a cosas todavía más complicadas, ¿no? Que mi intención era más que nada que la gente obtuviera esas herramientas porque, por ejemplo, ya después pudiera leerse un paper sobre teoría de grupos y música, que hay muchísimo sobre eso, ¿no? Incluso simplemente el trabajo de Julio Estrada, ¿no? El libro que tiene sobre teoría de grupos y música, a lo mejor después de que la gente lea el capítulo de este libro de teoría de grupos, a lo mejor cuando regrese al libro de Julio Estrada, quizá ya muchas cosas puedan serle más claras a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas de probabilidad, ¿no? Este, que de repente es medio confuso también aplicarlas, sobre todo teoría de conjuntos, ¿no? Y sistemas dinámicos, que es una herramienta que ha generado como mucho interés por parte de los artistas y en particular de los músicos, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, es ese, justamente como tratar de tener poner un granito de arena para que la gente pueda acercarse a las matemáticas desde las matemáticas, con una ruta más o menos bien diseñada, ¿no? Y además que también se empape un poco sobre cómo es cómo son los procesos lógicos y de razonamiento de las matemáticas teóricas, ¿no? Creo que eso es algo que yo le apuesto mucho, ¿no? Que, que cuando se combinan como los dos tipos no quiero decir de inteligencias, pero los dos tipos como de acercamientos a los procesos, ¿no? Como desde el lado artístico y desde el lado lógico, matemático, cuando se logran combinar pueden generar cosas interesantes, ¿no? O sea digamos, tu libro tiene entonces como una
como meta, digamos, también ser como un libro didáctico que permita a más gente, digamos, de alguna forma ponerse en contacto o que haga como una especie de puente, ¿no? Entre los conocimientos que ya tienen y quizás otros conocimientos un poco más complejos que tu libro de alguna forma les abriría como un camino, ¿no? Para poder investigar más sobre el tema, una cosa por el Sí, estilo. sí, Está muy justamente. bien. Sí, justamente. Y respecto a eso, entonces, bueno, yo el libro no lo leí completo, pero sí leí varias partes y sí lo estuve hojeando, me pareció muy interesante y muy bueno. Y sí lo tengo ahí en mi fila de libros para leer, digamos. Pero entre las cosas bueno, que tiene el libro, bueno, tú dijiste que tenías como esta parte que era como más teórica de lo que es el arte algorítmico y demás. Luego como la parte matemática, y luego tenías una parte del final que era como de entrevistas y demás, Entre, ¿no? sí. Respecto a la primera parte, entonces, un poco para las personas que pueden ver esta conversación, ¿qué es entonces el arte algorítmico, digamos? ¿Cómo lo podemos definir? Tú lo defines en el libro, pero digamos, ¿qué es lo que puedes decirnos sobre el tema? Bueno, sí, justamente la primera parte es como plantear una discusión, ¿no? Alternativa, ¿no? Ahí justamente se hace mucho énfasis en el libro en que no se busca como decir esto no es arte algorítmico o esto no se puede llamar arte, sino más bien es como hacer una invitación a pensar las cosas de un modo alternativo, ¿no? En el sentido de qué pasaría, ¿no? Si consideramos el concepto de algoritmo desde las ciencias de la computación o desde las matemáticas, ¿no? Y a partir de esa premisa o de esa hipótesis, por así decirlo, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Hace un desarrollo, ¿no? Teórico, conceptual, ¿no? Y se llegan a, a mí no me late como decir, ¿no? Se llega a la conclusión, ¿no? Porque sería como olvidar todo el proceso y la verdad es que en el proceso se van desarrollando muchas cosas, ¿no? Pero digamos que lo que sucede es que justamente eh, o las observaciones que se van encontrando en el camino es que el concepto de algoritmo en el arte y en particular en las artes sonoras o lo que tiene que ver con las expresiones sonoras, pues está demasiado es muy heterogéneo, no hay una, no, o sea, llega a ser muy abierto, muy ambiguo, ¿no? De nuevo, eso no tiene nada de malo, o sea, incluso se dice en el libro, ¿no? O sea, eso incluso ha permitido que muchas expresiones artísticas se, se formen, se desarrollen, ¿no? Y funciona como una especie de incubadora, ¿no? De creatividad, ¿no? Lo cual está, pues, es súper bueno. Sin embargo, lo que también sucede en el otro extremo es que no pocas veces muchos conceptos, tanto de computación como de matemáticas o de las ciencias, no se entienden del todo cuando se les trata cuando se jalan desde allá a la parte artística, ¿no? Y yo he visto no pocas veces de nuevo que incluso se entienden, se aplican y se comunican de manera errónea. Entonces, eh, es normal, digo, es normal, es parte del proceso del interés interdisciplinario o transdisciplinario. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el arte algorítmico? Pues lo que se dice en el libro es, pues ya está definido, o sea, ¿no? O sea, eso ya está y funciona y camina y ponerme a decir o ponernos a decir, no, lo vamos a tumbar o lo voy a, no, no tiene ningún sentido porque ya está, o sea, todas las expresiones como las conocemos relacionadas a lo algorítmico están y funcionan y caminan y hay muchísimo trabajo alrededor de eso. Entonces, más bien lo que se dice es, ok, está esto y dejémoslo ahí, tiene su completa validez, ¿no? Pero entonces vamos a cuestionarlo y vamos a tratar de pensar una manera alternativa de lo que sería el arte algorítmico si lo abordamos desde las matemáticas y desde la computación, ¿no? Entonces, pensar el concepto de algoritmo de este modo implica entonces ya establecer todos los referentes que se establecen en el libro, ¿no? Al respecto de las funciones computables, la tesis de short storing, ¿no? Las funciones recursivas de Gödel, ¿no? Entonces, como que la idea es un poco esa invitación
a decir, ok, eso ya funciona en el, ¿no? Como se considere, de todas las mil maneras que se consideren las expresiones dentro del arte algorítmico funciona y súper bien, pero bueno, también está esta otra parte, ¿no? O sea, que además yo no la he visto, al menos en lo que, digamos, en lo cotidiano del quehacer artístico, yo no he visto que se aborde desde esa parte, ¿no? Yo no he visto que se planteen estos conceptos de algoritmo desde de ciencias de la computación y desde las matemáticas. Entonces, es como una idea que justamente intenta invitar a los lectores, a las lectoras, a pensar estas posibilidades, ¿no? Entonces, y va de la mano precisamente en decir, ok, si estamos pensando más un poco desde la formalidad de las ciencias de la computación y las matemáticas, bueno, entonces el siguiente capítulo es precisamente eh, mostrar estas herramientas matemáticas que eh, un poco bueno, no un poco, o sea, la idea es que sean al alcance de las personas, ¿no? O sea, pueden ser temas ya muy conocidos, pero no siempre en los libros de texto de matemáticas están como tan claros o tan inmediatos si no tienes una formación matemática, ¿no? Sí, Y bueno, la, no no te sé, iba a decir, en ese sentido lo que estás diciendo, bueno, a mí en mi caso que no tengo la suerte de tener una formación matemática como la tienes tú, eh, me pasó mucho que cuando yo hice mi tesis, digamos, ciertos temas me parecían como bastante complejos de entender, y luego cuando encontraba la bibliografía correcta que lo explicaba de una manera más sencilla, me daba cuenta que al final era bastante sencillo lo que estaba queriendo hacer, no era tan complejo, pero que, claro, planteado en ciertas bibliografías matemáticas es muy críptico, ¿no? Está como, bueno, obviamente, es muy críptico para alguien que no viene de ese mundo, para alguien que está de ese mundo, no, porque, bueno, ya tiene todas las herramientas para entenderlo fácilmente, pero cuando uno no viene de ese mundo, cuando uno viene del mundo de la música y demás, y se pone a investigar qué sé yo, no sé, una función recursiva, puede ser bastante complejo, ¿no? Leerlo en un libro matemático, así de matemática dura. Entonces, está bueno que haya también gente como en el caso tuyo, como de tu libro, que un poco muestran que eso no es, se puede explicar, digamos, un poquito más con peras y manzanas, ¿no? En realidad, hay quienes dicen que un docente que no puede explicar cualquier cosa a cualquier persona de manera que la pueda entender no es un buen docente, ¿no? Obviamente que no es lo mismo explicar eso que explicar la teoría de la relatividad, por supuesto que es más complejo, pero igual yo creo que la teoría de relatividad, con lo complejo que puede ser, o no sé, cierta teoría cuántica o lo que sea, puede ser muy complejo, pero alguien con talento para explicarlo de una manera clara puede hacer que digamos, comunes mortales podamos entenderlo, hasta un límite, por supuesto, ¿no? Si no, ya uno tiene que ser un especialista. Entonces, bueno, me parece buenísimo que esté este tipo de bibliografía que permita ese nexo, digamos, ¿no? Ahora, bueno, vos también el libro lo que decís es esta cosa de, bueno, porque básicamente también la definición de algoritmo como una sucesión de pasos que uno toma, digamos, específicos para resolver un problema, ¿no? Determinado. Y que bueno, entonces en ese sentido, claro que, esto lo decís vos en el libro, ¿no? Que básicamente, por supuesto, que entonces en ese sentido toda la composición musical entraría dentro de ese categoría, porque digamos, ¿no? O toda, o casi toda, digamos, porque si yo digo, bueno, para poder hacer, no sé, escribir esta obra para piano, entonces primero voy a escribir esta parte con la armónica y luego voy a pensar en esta parte más contrapuntística, o sea, hay como una especie de sucesión de pasos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te iba a preguntar era, yo lo que siento personalmente es que como que muchas veces a las personas, a la gente más que no está tan especializada en esto, como que si yo le explico esto del algoritmo, lo va a aceptar, pero como que no le suena a trampa. ¿Me explico? No le suena a trampa eso. Pero sí le suena a trampa que una computadora haga una pieza musical, ¿se entiende lo que digo? Como que pareciera ah, que la computadora compone sola, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es, cómo está tu opinión o cómo es tu opinión respecto a esta cosa de los límites entre el creador y el algoritmo, digamos, ¿no? Y la computadora.
Sí, en el contexto de la música por De computadora, la ¿no? música, en este caso de la música, que es lo que nosotros, uno podría, digo, hace poco acaba de salir una noticia en el periódico de una pintura que ganó un premio y hubo toda una revolución en Estados Unidos porque ganó un premio, una pintura que fue hecha con inteligencia artificial y entonces, bueno, toda la comunidad de pintores como que salió a decir, ¿no? Bla, bla. Entonces, digo, quiero decir, hay un tema ahí, ¿no? Que es, bueno, cómo percibe la gente el tema de la creación, en este caso musical, a partir de algoritmos. ¿Y cómo crees vos que en realidad es? ¿Cómo es realmente ese mundo? ¿Está acá? ¿Dónde entra el creador, digamos, no? Ujú. Yo lo que, digamos, también lo que he observado un poco desde afuera es que hay como dos posturas, ¿no? Muy marcadas, me atrevería a decir. La primera postura, pues es sí, ¿no? O sea, la gente que dice, si es hecho por computadora, aún así el autor es el compositor completamente, porque el autor es el que mete las instrucciones, ¿no? Decide, toma las decisiones, ¿no? Y le dice a la computadora qué decisiones tomar, ¿no? Que los procesos los haga la computadora, bueno, ya es independiente, ¿no? Hay otra opinión en la que, bueno, que dice más bien un poco lo contrario, ¿no? En el sentido de que no, bueno, si lo hace la computadora, pues entonces eso ya no tiene ningún valor artístico o el compositor o el creador, la creadora ya no tienen demasiada injerencia, ¿no? Eh, yo creo que la realidad es mucho más compleja, ¿no? No creo que se pueda ver como así tan marcada de blanco y negro. Creo que en realidad tiene que ver con todo un contexto. Digo, no quiero ser demasiado choro, pero eh, la comprensión de las estéticas, me atrevería a decir, pues siempre va a estar en función de la realidad tecnosocial, cultural o de la actualidad tecnosocial, cultural en la que se está viviendo, ¿no? No será lo mismo una estética de hace 20 años en donde no teníamos o teníamos unas condiciones tecnosociales distintas a las de ahora, ¿no? Y en ese sentido, a lo que quiero decir es que las herramientas tecnológicas siempre se van integrando, ¿no? De distinto modo a través del paso del tiempo y se van integrando en el quehacer cotidiano, no solo del arte, sino de cualquier actividad, ¿no? Entonces, al día de hoy creo yo que la integración de las herramientas tecnológicas en el quehacer creativo pues ya es, o sea, es demasiado apabullante, o sea, ¿no? Entonces, creo que debemos de partir de ese contexto para entonces mirar hacia adelante y tratar de establecer esa idea, ¿no? Eh, sí, yo sí creo que, por ejemplo, sería complicado eh, decir que el autor de una obra, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, particular de los de las personas que hacen, por ejemplo, los ejercicios de inteligencia artificial, sería bastante complicado afirmar que el autor es la persona que pone los prompts, ¿no? O el texto. Sí, sí, solo sí, la obra se vende como un resultado tecnológico de inteligencia artificial. A ver si soy claro en lo que digo. Es decir, si la obra se vende o digamos, se intenta establecer en su apreciación como una obra tal cual, ¿no? Como el resultado de una obra que fue hecha a partir de una interfaz y hasta ahí, ¿no? Entonces, no tiene mucha complicación, pero si el autor o la autora dice, es que esta pieza la hice a partir de procesos de inteligencia artificial con una red neuronal del tipo GAN, qué sé yo, etcétera, ¿no? Ahí sí creo que ahí sí creo que habría una complicación porque entonces se estarían apropiando procesos que ya están resueltos por alguien más. Ese creo que sería el punto Sí, importante, sí, creo que ¿no? eso es interesante, Eh, sí. en realidad, digo, si hubiera como todo un proceso mucho más complejo, que por lo general sí ocurre mucho en la música, ¿no? Que los compositores o las compositoras lo que hacen es precisamente como integrar distintas herramientas, ¿no? Y después el proceso compositivo tiene lugar en la selección de los resultados de las herramientas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Claro, Ahí, pero también se me ocurre lo siguiente, porque digo, está bien creo que lo que están diciendo es correcto, pero también creo yo que, digo, así como
como, no sé, quizás, no sé si esté correcto lo que voy a decir, pero así como hubo un arte de objetos encontrados, ¿no? O un ready-made, ¿no? De arte de primera mitad del siglo XX y demás, donde básicamente el artista lo que decía era, yo, digamos, a través de mi mirada como artista, convierto a esta rueda de bicicleta, lo que sea, ¿no? Si decimos Duchamp, lo que sea, convierto a esta cosa cotidiana en una pieza de arte, ¿no? En ese sentido, creo que también la inteligencia artificial, los algoritmos le pueden permitir al artista encontrar cosas, o sea, el artista está en tanto y en cuanto selecciona lo que la máquina le está sugiriendo. Entonces, lo que digo es, yo no puedo, digamos, podría encontrar eso de otra manera, pero la máquina me permite hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a hacer un algoritmo para que la máquina me tire todas las posibilidades de combinación de, qué sé yo, no sé, tales síntesis de sonido con determinados filtros y bla, 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 y genero 100 de ellos, y de los 100 yo escojo 20 que me gustan, digamos. Y bueno, en ese caso es cierto, yo no hice cada uno de los sonidos a mano en el sentido de que los pegué, pero la máquina me sirvió para darme una paleta de posibilidades que lo que puedo elegir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto lo que estás diciendo, en el sentido de que si la autoría de la obra se basa en que yo hice el algoritmo, que yo lo programé, entonces, bueno, ahí es medio delicado porque quizás yo en realidad no lo programé o quizás le agregué muy poquitito de mi trabajo a todo un trabajo previo de un montón de gente que programó eso. Pero lo que sí yo hice fue, a partir de esa herramienta, seleccionar cosas y Ujú. hacerlas y ponerlas en mi obra, digamos, ¿no? Entonces también hay una cosa artística en ese sentido, me parece. Sí, totalmente. Sí, justamente ese es el punto que yo pienso, ¿no? O sea, eh, una combinación de ambos elementos, ¿no? O sea, la autoría de la obra, por supuesto, tiene que ver justamente con la selección de los elementos y la composición final de los mismos, ¿no? Y creo yo también creo eso, o sea, eh, el valor de la obra cuando justamente se usan, y un poco lo que decía al inicio, cuando se integran las herramientas tecnológicas a nuestra actualidad, a nuestra realidad actual, justamente tiene que ver con eso. O sea, hoy en día quizá ya no es necesario, ¿no? O sea, hacer los sonidos en síntesis a mano. Hay mucha gente que le gusta hacer y le quedan súper bien, ¿no? Pero a lo mejor hay mucha gente que dice, no, ya no necesito hacerlo, ¿no? O sea, ya hay muchos elementos que me permiten cargar un botón y que me salgan esas opciones, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque esa realidad, lo que antes era una necesidad de la tecnología, ahora ya es una realidad integrada, ¿no? Es una elección, sí, claro. Es una elección. Entonces, justamente ya, entonces, el concepto de la obra, creo yo, ¿no? En términos de la herramienta tecnológica cambia justamente, ¿no? Dependiendo de la temporalidad. Y como tú dices bien, o sea, yo también pienso eso, o sea, el proceso artístico que ya tiene que ver con la elección de las piezas, de los materiales, ¿no? De lo que me arroja la computadora, bueno, pues ahí tiene completamente una validez, ¿no? Eh, Claro. sí, Y en este caso, vos cómo en tu obra específicamente, cómo utilizas estos procesos algorítmicos? ¿En qué has trabajado? ¿En qué estás trabajando en este sentido? pues generalmente los uso para digamos, en primera, para la espacialización, uso muchos procesos, digamos, automatizados, por llamarles de algún modo, de espacialización. Con, Uso muchas herramientas, pero uso mucho una herramienta que hice en la maestría para un espacializador en Super Collider, ¿no? Que me permite diseñar trayectorias como yo quiera, ¿no? Entonces, lo que hago es justamente plantear a partir de estos procesos matemáticos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en el capítulo se habla de sistemas dinámicos, por ejemplo, lo que hacía mucho era cargar distintas órbitas de distintos mapeos caóticos, ¿no? El mapeo logístico, el mapeo cúbico, etcétera, qué sé yo. Y entonces generaba órbitas híbridas a partir de eso y ya eso después se lo alimentaba al espacializador, tanto para
la trayectoria, para cambiar volúmenes, ¿no? Para hacer incluso filtrados. Y entonces eso me permite, más allá de como de decir, ah, lo hice con, ¿no? A mí no estoy como muy interesado en decir, ah, es que lo que hago es algo, es procesual o es algorítmico, sino más bien, pues me ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque, y es una búsqueda que justamente tiene que ver con la gestualidad. Porque si yo lo mapeara directamente, o cuando lo mapeara directamente, pues me quedaban resultados medio, mm, como muy, ¿cómo decirlo? Muy fijos, ¿no? O sea, a pesar de que estaba usando las Sí, variaciones y poco orgánicos, ¿no? poco orgánicos. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a hacer este tipo de experimentos de hibridación de las órbitas, ¿no? Cambios en los desplazamientos del tiempo y todo eso, o a mí me empiezan a gustar esos resultados porque justamente tienen que ver como con una gestualidad, ¿no? Entonces, y ya bueno, uno después va integrando esas mismas parámetros, perdón, esa misma data en otros parámetros, y bueno, vas viendo lo que funciona y lo que no, que es lo que exactamente lo que dices, ¿no? No, y Va, además porque esas funciones generan ciertas, a mi gusto, ciertas órbitas, como dices, pero digamos, ciertos diagramas o ciertos gráficos que son muy atractivos, a mí me parecen muy interesantes. Entonces, digamos, aplicar ese tipo de gráficas y demás, bueno, como puede ser, no sé, estas órbitas de Lorentz o cosas por el estilo, ujú, a la espacialización, también hay una cosa ahí de trabajo, un poco también con la cosa plástica o visual también, ¿no? En el sentido sí, de que lo que genera el algoritmo también es algo interesante desde el punto de vista visual y también uno como que trata de alguna forma proyectar eso o aplicar eso a parámetros determinados, ¿no? claro. Sí, sí, totalmente. Y en realidad, a donde lo aplico es justamente al trabajo pues, de la transformación digital de las muestras, ¿no? O cuando hago con síntesis, ¿no? Entonces, Pero tú también pues sí, trabajas mucho con imagen, ¿no? También. yo trabajo con Tra- imagen, trabajas ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este software que se me fue de la cabeza ahora? Eh, em, Blender. no, con Blender no, iba a decir el otro. Este que es como parecido a Max, que se conectan cajitas. Ah, eh, Touch Touch Designer. Designer, Touch Designer. Sí, Ajá, trabajas mucho con justamente. Touch Designer, ¿no? También. Y también, justamente, sí, Touch Designer es digamos, render en tiempo real, o bueno, video, mi imagen en tiempo real, y Blender, bueno, ya es una plataforma de rendereado, ¿no? De rendereado ray tracing. Pero sí, por ejemplo, las posibilidades de meter toda esa información a Touch son muy directas, ¿no? O sea, puedes mandar información USC, ¿no? Desde Super Collider, por ejemplo, ¿no? Y te controla cualquier parámetro en Touch. En Blender también se puede mandar información USC y lo puedes mapear para hacer una animación también, que es algo que también he hecho, ¿no? Pero igual, mi interés no es mucho como posicionarme y decir, ah, lo que hago es procesual o uso estas herramientas, ¿no? En realidad más bien las uso por comodidad y porque me gusta, pues sí, un gusto personal, ¿no? De agarrar los números y Sí, y la mapear. herramienta se adapta a lo que a lo que a vos te interesa como artista, ¿no? Digamos, o sea, Sí, es una herramienta al fin y al cabo, ¿no? No es la obra, ¿no? Es la herramienta que uno utiliza y bueno, y con diferentes herramientas se generan diferentes obras también, ¿no? claro, claro, Eh, sí. ¿Y cómo crees cómo ves, para terminar un poco con esta charla bueno, que tan amablemente Edmar nos está cediendo y que sirve un poco para presentar el libro que publicamos de él aquí en la plataforma del CEMAS y que se puede descargar de forma gratuita de la página del CEMAS? ¿Cómo ves un poco el futuro de este tipo de cosas, o sea, de este tipo de prácticas? ¿Crees que se va a... porque ya no es que estés empezando, pero ya hay varias herramientas algorítmicas puestas al servicio de un poco, sí, la composición automática, ¿no? La cosa un poco más, digamos, por ejemplo, no sé, en Logic tenés un drummer que vos podés hacer que toque la batería, digamos, y hace cosas muy bien hechas porque pone los fills de batería, se adapta a los tempos, a los cambios de compases, a las cosas, es decir, casi que es como una especie de baterista algorítmico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero ese tipo de cosas también son como una tendencia hacia un lugar un poco más
de, 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 de- de creación automática, digamos. ¿Crees que esto va a ir cada vez más hacia ese lado o hay un futuro más interesante detrás de todo esto? Pues creo que es un poco como lo que siempre ha sucedido, ¿no? Que, o sea, hay personas que como que hacen una aprehensión o de con H, ¿no? O sea, que abrazan esas herramientas, ¿no? Y las exploran a profundidad y van generando, y un poco van, va surgiendo un poco una suerte como de retroalimentación necesidad del artista va empujando en ese sentido un poco, creo yo, el desarrollo, ¿no? Tecnológico, ¿no? Porque es como esas personas que abrazan la tecnología y se meten y se clavan y dicen, entonces es una suerte de impulso para la gente que desarrolla las herramientas, ¿no? Entonces, porque dice, ah, ok, este grupo de gente ya hizo esto y esto y esto con estas herramientas, ¿no? Sigamos, 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 ¿no? Pero Sí, también hay gente y también a veces el hecho de que se conviertan en cosas que se usan de forma, ¿cómo se dice?, comercial, también hace que no mueran, ¿no? Que tengan como una especie exacto. de impulso también, ¿no? En campos más de exploración. Claro. Pero digo, yo también creo, o sea, siempre también hay gente que no está interesada, ¿no? En la parte tecnológica y, y, y no es poca gente, ¿no? O hay gente que está como en el medio, ¿no? O sea, hay No, como dos claro. extremos, ¿no? Y creo yo que esa diversidad, pues, es lo que permite justamente pues, que siempre estén surgiendo múltiples o distintos tipos de expresiones, ¿no? Al respecto, muy en particular, por ejemplo, del desarrollo tecnológico. Eh, por ejemplo, el último que yo he visto es que el Google Team, ¿no? El de un famoso Google Team de Magenta, o sea, está desarrollando cosas muy avanzadas. O sea, simplemente en este año, en 2022, desde mayo hasta julio, ya habían publicado creo que 3 o 4 papers, ¿no? O sea, desarrollando mejoras de sus versiones anteriores así, ¿no? Entonces, sobre todo para reconocimiento automático de estilos, musical tagging, que sería como clasificación, ¿no? Musical, Sí, ¿no? sí, eso sí, lo que usan Tagging. Shazam y ese tipo de cosas para poder Exactamente, identificar qué exactamente. canción es la que está sonando, ¿no? Por ejemplo. Es exactamente. Y luego también tienen, ya lo que también está ahorita muy fuerte es esta parte que ellos le llaman DDSP, o sea, en vez de DSP con una D, es doble D, ¿no? Que ya tiene que ver con procesamiento digital de la señal, pero a partir de redes neuronales y que justamente es el NSYNC que habían desarrollado hace tiempo, pero que ya ahorita ya está, como tú bien decías, o es un ejemplo de lo que tú decías, que ya está como una herramienta para libre uso y, por ejemplo, es un BCT, pues lo puedes meter en Ableton y te funciona, está increíble, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, también hay cosas, bueno, están mejorando mucho las cosas de la parte de la generación de estilos, ¿no? Música en estilos, porque hay un problema muy grande ahí que sí generan las redes neuronales fragmentos en estilos, ¿no? Por ejemplo, estilo de jazz o estilo de Bach, ¿no? Que es lo que siempre se hace, pero se generan niveles locales, ¿no? O sea, para frases pequeñas, ¿no? Entonces, ese es el problema actual en ese, digamos, en ese campo, que no se ha logrado desarrollar un algoritmo que pueda generar que pueda abarcar la forma, ¿no? La forma en lo macro, ¿no? Sí, Una completamente. forma coherente. Sí, Y sí, ahorita están. Ajá. no, no, debo decir que de hecho, ese fue un poco el motor de mi trabajo en la tesis de doctorado, digamos, ¿no? Porque, digamos, no es que yo logré solucionarlo, pero lo que sí es que, bueno, un poco es eso, ¿no? Esas cosas de que, bueno, generar a veces partes pequeñas no es tan difícil, pero relacionar todas esas cosas es complejo y entonces todavía no existe un sistema que permita relacionar eso de una manera que no sea superficial y tonta, digamos, que sea algo interesante, ¿no? Digamos. Pero Claro. bueno, hacia allá va, ¿no? Ella va. Y una que me gusta mucho, bueno, porque es más bien agenda personal, es que desde hace un par de años más o menos ya se están implementando deep learning para localización espacial del sonido, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces, yo siento que el boom o sea, el boom del deep learning que empezó hace, que será unos 10 años, ahorita está con todo. Yo siento que ahorita está con todo. La música es una de las
una de muchas aplicaciones y siento que la gente está desarrollando muchas cosas bien complejas, ¿no? Que en un futuro van a permitir, pues, estos dos escenarios, o sea, o la apropiación de las herramientas que seguramente nos llevará ahora a otra nueva estética, a otra nueva forma de entender la creación, ¿no? O las prácticas creativas, ¿no? Porque ya sería una realidad, o sea, creo yo, o sea, a veces les digo a mis alumnos, imagínense, por ejemplo, ahorita en 20 años que se logre no sé, que ya se concrete completamente el metaverso y que se logren crear ¿no? Los robots con muchas más capacidades de las que hay, ¿no? O sea, eso ya es una realidad distinta, ¿no? Y entonces seguramente que eso empujará a tener unas contemplaciones, unas reflexiones estéticas distintas, me parece, ¿no? Y por supuesto siempre estará la otra parte, Claro, las personas que no están interesadas en ello y que buscarán otras formas, ¿no? Y creo que sí. eso está padre, o sea, Sí, tener... es la historia de la evolución desde siempre, ¿no? Digamos, o sea, cuando salió, cuando se inventó el piano, muchos decían que la música iba a morir porque ahora cualquiera podía hacer música, ¿no? Y digamos, y viniendo muchísimo más acá, ya como recuerdo mío, me acuerdo cuando empezó a salir cuando el MIDI empezó a hacer un auge, todo el mundo decía que ahora se acabaron las orquestas porque cualquiera va a poder tener una orquesta en el MIDI. Y bueno, si bien es cierto que ciertos campos de trabajo se achicaron, porque antes, eh, por ejemplo, una película de bajo presupuesto no podía pagarse una orquesta para hacer su música y hoy se podría hacer con librerías de sonido, que no suena igual que una orquesta, pero bueno, que está bastante bien, digamos, para lo que es. Pero también se ha desarrollado también, gracias al MIDI y ese tipo de tecnologías que ya son antiguas, pero han generado, como decís vos muy bien, unas estéticas propias a partir de las Claro. posibilidades. Entonces, bueno, estas otras nuevas posibilidades, deep learning, inteligencia artificial, etcétera, generará otras estéticas interesantes, ¿no? Que también que está bueno a ver qué viene, ¿no? A ver qué viene, sí, Sí. exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces en ese sentido te agradezco muchísimo, Edmar, que hayas, que hayas podido participar de esta conversación y otra vez, nada, quiero felicitarte por tu trabajo y Gracias. espero que podamos seguir colaborando en el futuro entre tú y el CEMAS para seguir Sí, haciendo cosas muchas así gracias. interesantes. Así que Sí, bueno, muchas muchísimas gracias. No, a ustedes y bueno, pues ahí ojalá que las personas que le echen un vistazo al libro, pues bueno, puedan llevarse algo de provecho, ¿no? Y de utilidad. Nada más recordarles que, rápidamente nada más comentar lo de la última sección de las Ah, entrevistas. sí, sí. Sí, eh, esa sección era un poco como confrontarme a mí mismo con lo que había dicho en la primera sección, ¿no? Con lo que pensaban distintas personas, ¿no? Para que el lector, la lectora pudiera un poco, ¿no? Ver los distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, la sección de las entrevistas eh, está organizada por áreas. Por ejemplo, la primera entrevista es de un matemático que hace matemáticas puras, tal cual, ¿no? Después viene una investigadora que es computóloga, ¿no? Que hace optimización y cosas con inteligencia artificial. Luego viene, el primero es David Fernández, se llama así el matemático. La segunda se llama Adriana Menchaca. Y luego viene una entrevista con Emilio Lluís Puebla, el máster de la teoría matemática de la música, ¿no? Y luego viene, por ejemplo, una entrevista con Juan Sebastián Lach, ¿no? ¿No? Que tiene que ver que es como un músico que también tiene que ver mucho con los procesos matemáticos. Viene otra entrevista con Joseph Anderson, el que hizo el Ambisonics Toolkit, en DexArts en Washington, y con Pablo Dilicia, ¿no? Que también es un compositor que ha tenido que ver mucho con procesos matemáticos en la música, ¿no? Entonces, las preguntas eran justamente como para, repito, tratar de confrontar todo lo que yo había desarrollado, ¿no? En el primer capítulo acerca de la problematización del concepto de algoritmo en el arte y en la música, ¿no? Entonces, pues para que podamos ver las distintas opiniones de gente experta, a final de cuentas, ¿no?
Bueno, entonces quiere decir que no hay excusa para no leerlo. Sí, Hay un poco de todo, un poco de hay un teoría, un poco poco de de todo. matemática, un poco de entrevistas, así que bueno. Nada, otra vez te felicito entonces por tu trabajo Gracias. y bueno, nos estamos viendo pronto. Nos Dale, estamos viendo. Un abrazo. te mando un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.